El pasado martes 17 de diciembre del 2025, por la tarde, se desató una balacera en la colonia Nuevo Culiacán, específicamente en un restaurante de mariscos que está ubicado justo antes de llegar a la avenida Álvaro Obregón. Un lugar conocido, concurrido, donde la gente va a comer tranquila sin esperar que la tarde se convierta en una escena de ejecución. Pero así son las cosas en Culiacán, donde hasta ir a comer puede terminar en tragedia si estás en la lista equivocada. Ahí quedaron 2 hombres sin vida y un tercer herido por los disparos. Entre las víctimas se encontraba Carlos Humberto Quintero, mejor conocido como el comandante Charmín, quien era exagente de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa. Este personaje no es desconocido para quienes seguimos de cerca la dinámica criminal y policial del Estado. Ya lo habíamos mencionado en videos anteriores porque durante todo el conflicto que estalló en septiembre, diversos señalamientos lo sacaron a flote como uno de los principales operadores policiales que chambeaba directamente para los Chapitos. Del otro fallecido no ha sido confirmada su identidad públicamente hasta el momento. Las autoridades se han mantenido herméticas respecto a este segundo hombre que cayó en el mismo ataque. Además, un tercer individuo resultó lesionado y fue trasladado de emergencia a un hospital de la ciudad, donde recibió atención médica. Su condición actual no ha sido revelada oficialmente, pero fuentes locales señalan que las heridas fueron de consideración. Hasta ahora no hay un dictamen oficial sobre el móvil exacto del ataque. Las autoridades estatales no han confirmado si fue una ejecución directa contra el Charmín y sus acompañantes o si formó parte de un enfrentamiento mayor entre grupos armados que operan en la zona. Tampoco se ha informado de personas detenidas relacionadas con los hechos al cierre de los reportes preliminares. Pero aquí contamos las cosas como son, sin filtros ni medias verdades. Lo que sí sabemos con certeza es que el Charmín estaba en la lista de los colaboradores más cercanos de Iván Archibaldo Guzmán Salazar. No era un simple policía corrupto que pasaba información ocasional o que hacía la vista gorda cuando le convenía. Era mucho más que eso. Era parte integral de la estructura de protección que los Chapitos construyeron durante años dentro de las instituciones de seguridad del Estado. Incluso se mencionaba abiertamente su relación estrecha con el comandante Nitro, otro elemento clave que también fue dado de baja durante este mismo año en circunstancias similares. Fuentes cercanas a la dinámica criminal de Culiacán nos reportan que el Charmín era nada más y nada menos que compadre de Iván, Archibaldo Guzmán Salazar. Compadre. No era solo un empleado en la nómina, era familia por lazos de compadrazgo. También mantenía vínculos directos con Óscar Noé Medina González, mejor conocido como el Panu, otro de los operadores importantes dentro de la estructura de los Chapitos. Estos lazos no eran secreto para nadie que estuviera medianamente informado sobre cómo funcionan realmente las cosas en Sinaloa. Durante años, los Chapitos fueron cobijados y protegidos desde adentro de las instituciones. Junto con el comandante Nitro, el comandante Juanito Julieta y por supuesto el Charmín, controlaban diferentes aparatos de seguridad en el Estado, policía estatal, policía municipal y hasta los tránsitos. Sí, hasta los pinches tránsitos estaban en la jugada. Tenían gente colocada estratégicamente en cada nivel, en cada departamento, en cada turno. Era una red completa de protección institucional que les permitía operar con una impunidad casi total. Pero esa colusión de autoridades ya no es ni la sombra de lo que era antes. Las cosas han cambiado drásticamente. La operación está mucho más vigilada ahora debido a que los intereses y la agenda entre el gobierno estatal y el gobierno federal en la zona ya no los apoyan como antes. La captura de Ismael Zambada García en julio del 2024 y todo lo que vino después cambió completamente el tablero. Las protecciones cayeron, los acuerdos se rompieron y muchos de esos elementos que antes operaban con total libertad ahora están expuestos, señalados y en la mira. El Charmín era una ficha importante y tenía un historial que lo convertía en blanco prioritario. La verdad es que en Culiacán hay varios que han de estar brincando en una pata y sacando hasta el toñayán que tienen bien clavado para brindar por su caída.
Muchos culiacanenses lo tenían bien identificado y sabían perfectamente quién era y qué hacía. Durante toda su carrera en la policía ministerial, metió injustamente a mucha gente. Fabricó casos, plantó evidencia y arruinó vidas de personas inocentes solo porque le convenía o porque recibió la orden de hacerlo. Este tipo estuvo rotando por varios departamentos a lo largo de su carrera. Pasó por el área de robo de vehículos, estuvo en homicidios, trabajó en diferentes unidades especiales, siempre moviéndose, siempre cambiando de puesto, pero siempre manteniendo la misma línea de trabajo sucio. Y mientras supuestamente investigaba delitos, él mismo estaba cometiendo los peores crímenes desde la impunidad que le daba la placa. Pero vamos a ir más allá de lo que todo mundo ya sabe. Vamos a hablar de algo que ha circulado en las últimas horas y que pinta un panorama mucho más amplio de lo que realmente la información que tenemos está desde Culiacán, Sinaloa. Les recuerdo porque la que estamos ejecución del llevando la Charmín información en no vivo, es un sus amigos caso de Son aislado. Martínez. Gracias. Es parte de una Nos lista estamos mucho más acompañando. Dios le grande, bendiga y le guarde. Le una mando un lista fuerte de abrazo. autoridades corruptas Tenga que un trabajaron excelente para día. los chapitos durante Hasta pronto. años y que ahora están siendo eliminadas sistemáticamente una por una. Fuentes de inteligencia y reportes de medios locales señalan que en los últimos días y semanas se han registrado al menos 10 bajas de elementos policiales en diferentes puntos de Sinaloa. 10. No estamos hablando de 2 o 3 casos que puedan atribuirse a la casualidad o a la violencia generalizada. Estamos hablando de una operación coordinada, sistemática y muy bien planeada para eliminar a personas específicas que ocupaban posiciones clave dentro de las instituciones de seguridad. Estos elementos no fueron atacados al azar. Cada uno de ellos tenía un perfil muy claro. Trabajaron directamente para la estructura de los chapitos. Recibieron pagos regulares por protección. Pasaron información sensible sobre operativos. Alertaron sobre cateos y órdenes de aprehensión. Fabricaron casos contra enemigos de la organización. Liberaron a elementos capturados. Y en algunos casos, participaron directamente en ejecuciones disfrazadas de enfrentamientos legítimos. El Charmín encabeza esa lista no porque fuera el primero en caer cronológicamente, sino porque era el más visible, el más conocido y el que tenía los vínculos más directos con los niveles superiores de mando de los chapitos. Su ejecución en pleno día, en un lugar 3 de la público, tarde de este día, comiendo mariscos miércoles como 17 de si diciembre, nada, donde también envía otra un persona resultó mensaje lesionada, pero fue clarísimo. trasladada de inmediato No a recibir importa atención quién médica a un fuiste, hospital a bordo no de un importa a vehículo quién particular. conoces, En no el sitio se importa encuentra cuántos trabajando el años personal de la trabajaste Fiscalía para General del ellos. Estado, y hay Si decenas de estás en la casquillos de lista, arma larga de vas a distintos caer. calibres, los cuales La pregunta que muchos se hacen es quién está detrás de estas ejecuciones. Y aunque las autoridades no han confirmado nada oficialmente, las piezas del rompecabezas son bastante claras cuando las juntas. La Malliza, la facción leal a Ismael Zambadas y Kairos, conocido como el Mallito Flaco, ha estado operando de manera muy activa en Culiacán desde que estalló el conflicto en septiembre del 2024. Esta facción no solo está peleando territorios y rutas, está desmantelando sistemáticamente toda la estructura de protección que los chapitos construyeron durante años. Y eso incluye eliminar a los elementos policiales que trabajaban para ellos. Porque no se trata solo de controlar calles o colonias. Se trata de controlar la información, el flujo de inteligencia y la capacidad de operar sin interferencia de las autoridades. Si la Malliza logra eliminar a todos los policías que trabajaban para los chapitos, automáticamente los deja ciegos, sin ojos adentro de las corporaciones, sin alertas tempranas sobre operativos, sin capacidad de anticipar movimientos de sus enemigos. Es una estrategia de guerra completa, donde cada elemento corrupto que cae es una ventaja estratégica ganada. Los 10 elementos policiales que han caído en las últimas semanas operaban en diferentes municipios y en diferentes niveles. Algunos eran agentes ministeriales como el Charmín, otros eran policías municipales con puestos administrativos pero con acceso a información sensible.
Había incluso elementos de tránsito que se encargaban de tareas específicas como vigilancia de puntos estratégicos o alertas sobre movimientos de autoridades federales. 3 de la tarde de este Cada día, uno de ellos cumplía una función específica dentro del engranaje de protección. Y cada uno de ellos fue localizado, identificado y ejecutado, con una precisión que habla de un trabajo de inteligencia muy bien hecho. No fueron ataques aleatorios ni balas perdidas. Fueron ejecuciones planeadas contra objetivos específicos que estaban perfectamente identificados. En el caso del Charmín, su historial era especialmente turbio. Fuentes nos confirman que durante más de 15 años estuvo rotando en diferentes puestos, desde la antigua policía judicial hasta llegar a ser más delincuente que policía. Llegó a tener línea directa con Iván Archibaldo, algo que muy pocos elementos lograban. Esa conexión directa lo convertía en un operador de confianza total, alguien a quien se le podían encargar las tareas más delicadas sin miedo a que fallara o a que hablara. Incluso existe un video de una entrevista donde ya lo habían mencionado, junto con otros nombres de policías corruptos. Esa entrevista circuló hace meses, y en ella se detallaban las funciones específicas que varios elementos cumplían para los Chapitos. El Charmín aparecía en esa lista junto con otros comandantes, que también han caído o que seguramente están en la mira ahora mismo. Lo interesante es que estas ejecuciones no han generado mayor respuesta de las autoridades estatales. No han habido conferencias de prensa especiales, no han habido operativos masivos de búsqueda de responsables, no ha habido declaraciones contundentes. Solo los boletines básicos confirmando los hechos y poco más. Esa falta de reacción oficial también dice mucho sobre cómo están las cosas realmente. Es posible que las mismas autoridades estatales estén conscientes de que estos elementos eran efectivamente corruptos y que su eliminación, aunque sea a través de métodos criminales, les quita un problema de encima. No pueden decirlo públicamente, obviamente, pero la falta de presión real para esclarecer estos casos habla por sí sola. También está la posibilidad de que las autoridades simplemente no quieran meterse en medio de esta guerra interna. Saben que perseguir a los responsables de estas ejecuciones significaría entrar de lleno en el conflicto entre Chapitos y Malliza, y eso podría exponerlos a riesgos mayores o comprometerlos con alguno de los dos bandos. Así que optan por mantener distancia, hacer lo mínimo necesario y dejar que los grupos criminales se eliminen entre ellos. Pero volviendo a la lista de los 10 elementos caídos, vale la pena preguntarse, ¿cuántos más están en esa lista? Porque si en pocas semanas ya cayeron 10, es muy probable que haya al menos otros 10 o 15 más identificados y en la mira. La depuración está en proceso y no parece que vaya a detenerse pronto. Testigos de diferentes zonas de Culiacán reportan que en las últimas semanas ha habido un ambiente de tensión particular entre elementos policiales. Muchos que saben que trabajaron para los Chapitos están modificando sus rutinas, cambiando de vehículos, evitando lugares públicos concurridos y tomando medidas de seguridad adicionales. Saben que pueden ser los siguientes y están tratando de no facilitar el trabajo a quienes los buscan. Algunos incluso han optado por pedir licencias médicas o permisos especiales para ausentarse de sus puestos. Otros han solicitado cambios de adscripción a municipios alejados de Culiacán. Y hay quienes simplemente renunciaron sin dar mayores explicaciones, prefiriendo perder el empleo antes que perder la vida. Esta situación también está generando un efecto secundario importante. Los elementos que siguen activos y que no tienen vínculos con ningún grupo criminal están más nerviosos que nunca. Porque en medio de esta guerra, cualquier policía puede ser confundido con un objetivo legítimo. Las ejecuciones no siempre son perfectamente precisas y puede haber errores, balas perdidas o confusiones de identidad que terminen cobrando víctimas inocentes. Lo que está claro es que la estructura de protección que los Chapitos construyeron durante años se está desmoronando a una velocidad impresionante. Lo que les tomó más de una década construir, con compadrazgos, sobornos, amenazas y lealtades compradas, se está cayendo en cuestión de meses. Y cada elemento que cae es un golpe directo a su capacidad operativa en el Estado. El comandante Juanito Julieta
otro de los mencionados en ese círculo de protección, también está en el radar. Se sabe que modificó completamente sus rutinas y que prácticamente ya no sale a lugares públicos. Entiende perfectamente que el mismo destino del Charmín y del comandante Nitro lo puede estar esperando en cualquier esquina si baja la guardia. La realidad es que esta guerra ya no es solo por territorios o rutas de tráfico. Es una guerra por el control total del aparato de seguridad del Estado. Quien controle a los policías, controla la información. Quien controla la información, controla el territorio. Y quien controla el territorio, controla el negocio. Es así de simple y así de brutal. Para la población civil de Culiacán, estas ejecuciones de policías corruptos generan sentimientos encontrados. Por un lado, hay cierta satisfacción de ver que elementos que durante años abusaron de su poder y arruinaron vidas, finalmente están pagando las consecuencias de sus actos. Hay familias que perdieron a seres queridos por culpa de casos fabricados por estos mismos comandantes. Hay jóvenes que estuvieron injustamente en prisión porque el Charmín o alguien como él plantó evidencia. Por otro lado, está el miedo de lo que significa que grupos criminales estén ejecutando policías en pleno día y en lugares públicos sin que las autoridades puedan hacer nada para detenerlos. Eso habla de un nivel de poder y de impunidad alarmante. Si pueden llegar a un comandante con todos los contactos y protecciones que supuestamente tenía el Charmín, pueden llegar a cualquiera. Lo que viene en los próximos días y semanas va a ser crucial. Si las ejecuciones continúan al mismo ritmo, vamos a ver una reconfiguración total del panorama de seguridad en Sinaloa. Los chapitos van a tener que buscar nuevos elementos para reconstruir su red de protección. Pero eso toma tiempo y en medio de una guerra activa, el tiempo es un lujo que no siempre se tiene. La Malliza, por su parte, está enviando un mensaje clarísimo no solo a los chapitos, sino a cualquier autoridad que esté pensando en trabajar para ellos. El mensaje es simple. Si te pones de su lado, terminas como el Charmín, comiendo mariscos un día y en una plancha del CEMEFO al siguiente. Algunos analistas de seguridad consideran que esta estrategia de eliminar sistemáticamente a las autoridades corruptas que trabajaban para el bando rival es una de las movidas más inteligentes que la Malliza ha hecho en este conflicto. Porque no solo debilita al enemigo, sino que además genera miedo entre quienes podrían estar considerando unirse a ellos. Otro aspecto importante es que estas ejecuciones están forzando a las autoridades federales a tomar una posición más activa. Ya no pueden seguir haciéndose de la vista gorda ante la infiltración criminal en las corporaciones policiales estatales y municipales. La evidencia es demasiado clara y demasiado pública. 10 elementos ejecutados en pocas semanas, todos con el mismo perfil de corrupción y vínculos criminales, no puede ser ignorado. Se espera que en las próximas semanas el gobierno federal anuncie una estrategia de depuración de las corporaciones policiales en Sinaloa. Van a tener que hacer auditorías internas, investigaciones de confianza y probablemente remociones masivas de elementos sospechosos. Es la única forma de recuperar algo de credibilidad institucional y de evitar que sigan cayendo policías ejecutados porque los grupos criminales decidieron hacer ellos mismos la limpieza. El caso del Charmín va a quedar en los archivos como el ejemplo perfecto de cómo la corrupción policial termina cobrando factura. Vivió años protegido por los chapitos, disfrutó de impunidad total, cobró sobornos millonarios y ejerció poder sin límites. Pero cuando el tablero cambió y sus protectores ya no pudieron protegerlo, terminó exactamente como muchas de las personas que él mismo ejecutó o mandó ejecutar durante su carrera. La ironía es brutal, pero también es instructiva. Para todos los elementos policiales que están considerando entrarle al negocio, que están pensando en aceptar sobornos o en ponerse al servicio de algún grupo criminal, el destino del Charmín debería ser un recordatorio claro de cómo terminan estas historias. No hay final feliz en ese camino. Solo hay plomo, sangre y una ejecución con tu nombre, cuando ya no sirves, o cuando el bando para el que trabajabas pierde poder. Así que ya saben, activen la campanita para que estén al pendiente de las notificaciones porque esto no se acaba aquí.
Vamos a seguir documentando cada movimiento, cada ejecución y cada cambio en la dinámica de este conflicto, que está redefiniendo completamente el panorama criminal y de seguridad en Sinaloa. Ya está arriba el episodio 2 de la serie exclusiva para miembros del canal, donde profundizamos aún más en estos temas. Estamos a la orden y gracias por el apoyo constante. Cuídense mucho en estas fechas, manténganse informados y sobre todo, manténganse alejados de la vida que llevaba el Charmín porque ya vieron cómo termina. Esto fue Culiacanazo News. Nos vemos en el próximo capítulo con más información verificada. Hasta la próxima, plebada.